tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay, Avenida Italia 3058, Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp 092-660-530. Refil Uruguay. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola Previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. En NetUI te ayudamos a impulsar tu negocio online. Para esto queremos asegurarnos de brindarte un servicio rápido, seguro y confiable, porque eso es lo que les importa a tus clientes y a vos. Además, contamos con atención directa por técnicos certificados en calidad ISO 9001, sin mencionar que tenemos más de 15 años de experiencia en la industria con nuestra propia infraestructura en los data centers de tu país. Apasionados por la tecnología, por brindarte el mejor servicio y ayudarte a alcanzar el éxito, sea cual sea tu objetivo. Si tenés una idea o una gran empresa, con NetUI crece en Internet. Sí, hay hábitos que cambiaron para siempre. De ahora en más, si te resfrías usas mascarilla. Otros continúan igual de firmes. Si vos o alguien de la familia precisan acompañante, seguís prefiriendo Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Bueno, muchísimas gracias, Maxi Pérez. Permitió que descansara un poco la garganta. Mirá que le di hoy al pico, ¿eh? Viste que desde que empezó el programa, 1 hora hablando. Y bastante bien la garganta, ¿eh? No voy a decir la edad, porque sí, la digo, ¿no? Sí. Como dice el tango, desorientado.
Y yo que tengo 5 esquinas, o sea, que nunca lo entendí, digo, ¿por qué dice 5 esquinas? Claro, 5 esquinas son 5 décadas. Cada década la esquina que doblás. Es maravilloso el tango. Desorientado, ¿no? Cuando el tipo va a golpear puertas y ya no hay nadie. Claro, cuando no tenés guita y eso, todos los que eran tus amigos, compañeros. Carlos Roldán con la orquesta de Miguel Caló. Una fineza impresionante para aquellos que les gusta el tango. Como diría mi viejo, qué orquesta fina fue la de Miguel Caló. Pobre Carlos Roldán, fue el único tema que pudo grabar. Después se empezó a sentir cada vez peor de salud, víctima del alcoholismo, y no pudo. Pero tuvo una carrera brillante con Canaro, con Francisco Canaro. Mirá qué tema, qué lástima se puede poner música, ¿eh? Por esto de las corporaciones estas que te censuran, ¿viste? Está con nosotros Raúl Viñas. Él es uno de los que integran Movimiento por un Uruguay Sustentable. Suena re lindo, ¿no? Movimiento por un Uruguay Sustentable. ¿Y será posible? Mirá como te lo digo, en condicional. ¿Será posible? Porque por ahora parecería que no, ¿no? Hay proyectos mega extractivos que están complicando las cosas a nivel de los recursos naturales, como ya sabemos, ¿no? Como unas plantas de celulosa que en definitiva lo que hacen es producir la pasta de celulosa, o sea, bien primarizada la cadena de producción, sin contemplar nada de lo que pueda ser el potencial verdadero de una cadena forestal. Gracias a Dios, pero no tan... Sí, a Dios sí, pero sobre todo a un par de familias, como nos explicó el ingeniero Roberto Escos, que es el director de cadenas forestales de INIA, gracias a una familia de allá del norte de Tacuarembó, la zona de Rivera, que tenemos una mega producción de madera de pino, que está exportando, estamos en los índices de 2.000 y pico de millones de dólares, donde hay 2 buques enormes que tienen que venir a atracar acá al puerto y se van, y le exportamos a países que son productores de pino, por ejemplo. Y ahí sí hay un poco más de, si bien está muy incompleta, dice él, hay una cadena más eslabonada productiva, porque cadena que es, y bueno, producís el árbol, pero el árbol vos tenés que después convertirlo en madera, puede ser muebles, pueden ser enchapados, puede ser energía, puede ser muchas cosas, no solo pasta de celulosa. Bueno, y el pino se usa para muchas cosas. Eso habría que replicarlo más, por ejemplo, pero está ese monocultivo extensivo del eucalipto que está dedicado a la planta celulosa. Pero hay otros proyectos. ¿Se acuerdan a la Tiri, que después no funcionó? Y hasta nos dejó ahí un lastre de, más o menos, creo que lo sacamos ahí, pero no sé si eso no está pendiente de un juicio por 3.000 y pico de millones de dólares. Y hay otro tema que en el mundo se lo ha discutido mucho, después se apagó, vuelve, que es la técnica del fracking, que en inglés es algo así como fractura, ¿no? Es romper el piso, el basamento, ¿no? Para explotar algo, petróleo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te va, Raúl? Buenos días, Rubén, por suerte muy bien. Como vos decías, desde el MOBUS hace ya prácticamente un poco más de 10 años que estamos trabajando en pos de que lo que se haga en el Uruguay sea sustentable, porque esa es la base a partir de la cual se puede planificar un país. Si las actividades que se hacen no tienen sustentabilidad y sobre todo si terminan dañando su propia base, que es el ambiente del cual dependemos todos, bueno, entonces evidentemente no hay futuro. Lo que tú comentabas de los pinos está muy bien, pero ¿sabías que hoy últimamente no se están plantando más pinos? Es increíble. Resulta que el tema de los pinos no está resultando de la manera adecuada desde el punto de vista económico en algunos casos, y como resultado lo que vemos pasar aquí en Montevideo hacia el puerto, los troncos ya gruesos, sí, de pinos grandes, de buena madera, sí, no tenemos ahora reemplazo de eso. No se está recultivando, ¿no? No, el cultivo que se está haciendo es el Eucalyptus globulus y el Eucalyptus grandis, con mayor proporción de globulus, y eso es específicamente para celulosa. Y eso viene ya desde la vieja y querida ley forestal, que preveía que los beneficios para las plantaciones eran por 12 años después de implantadas. Lo que quiere decir que si tú plantas, por ejemplo, un pino que demora más tiempo, aunque no mucho más, o si quieres plantar un roble o quieres plantar otra madera de calidad que demora 30, 40 años en desarrollarse, no tendrías los beneficios de la ley forestal, que terminó siendo una ley eucalipto. Claro. Y lo que tú decías del fracking ahora, que es el tema que nos traía hoy acá, sí, es un tema verdaderamente importante para nuestro país en este momento. Un tema que está corriendo un poco tras bambalinas, un tema del cual no se está hablando y del cual se habló hace ya casi 4 años, cuando ya por el año 17 se impulsó
por parte de organizaciones sociales y demás, sobre todo del norte del país, sobre todo organizaciones localizadas en Paysandú, en Salto, en Artigas, en Rivera, en Tacuarembó, en Cerro Largo, e incluso, por algún tema relacionado mucho con las Arenas Negras y demás, en Rocha. Departamentos estos que casi todos prohibieron localmente, o sea, departamentalmente, a partir de resoluciones de las juntas avaladas por los ejecutivos departamentales, o sea, por los intendentes, prohibieron el uso de la técnica de fracking en su territorio. Claro. A partir de ahí, en el año 17, se pretendía hacer una ley que lo prohibiera a nivel nacional, y los proyectos para esa ley fueron presentados por varios legisladores. Negociaciones mediantes, como pasa muchas veces, se terminó con una ley que se aprobó en diciembre del 17, que prohibía, sí, pero prohíbe por 4 años. Y ya estamos en el 21, donde se termina esa moratoria, así se llama, a la prohibición temporal de hacer fracking en nuestro país. ¿Y a qué se debe ese criterio de prohibición temporal? ¿Por qué? Bueno, en su momento lo que se preveía, lo que se trató de hacer y lo que en parte se hizo, era que algunos legisladores y algunas organizaciones, no precisamente sociales, sino organizaciones, digamos, empresariales, decían que el fracking era aplicable, que se estaban mejorando las técnicas, lo de siempre, ¿no? Las mejores técnicas disponibles hacían que ese procedimiento pudiera ser a futuro aceptable y que estaba mal que el país lo prohibiera. Claro. Que se perdiera, eso, digamos, que se perdiera la posibilidad ahora, por claro. Bueno, y entonces, en ese tema, lo que promovió la ley es que se generara una comisión de estudios técnicos y científicos sobre el fracking. Esa comisión lamentablemente empezó a funcionar tarde. Verdaderamente el Ministerio de Industria, que era el responsable de conformarla de acuerdo a lo que decía la ley, no lo hizo en tiempo, o sea, demoró casi 2 años, entonces se perdió mucho tiempo. Actualmente la comisión funciona, tenemos conocimiento de las cosas que se hacen porque hay delegados del área, digamos, social dentro de la comisión, pero lo que vemos es que se nos va a terminar la moratoria y no va a estar pronto el proyecto de ley que o la extienda o terminemos como tendría que ser con la prohibición. ¿Ustedes tienen contacto con algún legislador por este tema, Raúl? Sí, tenemos contactos con legisladores, tenemos contactos con el Poder Ejecutivo, lo hemos hablado directamente con jerarquías políticas del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Sería bueno acercarle, por ejemplo, esto, no sé, capaz que ustedes ya lo hablaron, por ejemplo, al diputado Conrado Rodríguez, al diputado Esquipani, a César Vega también, que nos está escuchando seguramente. Con unos cuantos de ellos ya hemos hablado de este tema, algunos específicamente como Vega ya estuvieron también en este tema. El diputado Goñi también, de pronto. No, tenemos buena llegada en eso, pero el tema es que ¿sabes por qué digo, disculpa, te corte, ¿sabes por qué? Porque justo nos agarra en este momento, además, donde el sistema político está muy detenido con lo de la pandemia, y de pronto, viste, son cosas que se nos pasó. El problema es que si se nos pasa, a nosotros se nos puede pasar. Sí. Pero a las empresas no se les pasa, ¿no? Están ahí. Y el riesgo que corremos es que aparezca una empresa que el 11 de enero del año 22, cuando ya vence el plazo de 4 años calendario de la promulgación de la ley, porque fue aprobada en el 17, pero fue promulgada en el 18 de diciembre a enero, lo que pasa muchas veces, aparezca una empresa con un proyecto de fracking. Claro. Y sobre todo si es una empresa internacional. Y si es una empresa internacional y presenta el proyecto y después nosotros le negamos, van a decir que le hicimos perder dinero y nos van a mandar a juicio. O viene con muchos caramelos para los niños también. Puede ser también, evidentemente. Y hay que ver qué gobierno hay en ese momento. Claro, no digo por color, sino qué tipo de personas están en el ejercicio del gobierno en esa época. Claro, va a ser estas mismas que están ahora. Sí, porque el 22, está bien, el 22. Bueno, pero eso habría que tomar carta en el asunto. Bueno, justamente, nosotros estamos impulsando ahora es que más allá del trabajo de la comisión, que no lo discutimos, que se está haciendo, la comisión tiene previsto tener su informe pronto en el mes de septiembre. Entregar un informe en septiembre al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo prepare un proyecto de ley de acuerdo con lo que diga eso, que es lo que se supone que tiene que hacer, se mande al Parlamento, sea aprobado en las 2 cámaras antes de enero del año siguiente, es un poco pensar en la isla de la fantasía. Eso no funciona así en nuestro país, salvo que fuera una ley de urgente consideración. Yo te iba a decir eso, me quedé pensando, ¿vieron que la ley de urgente consideración es un instrumento muy viable? Porque si no hay cosas que no van a prosperar, porque toda esa burocracia, todo ese trámite parlamentario y los tiempos, no, es imposible. Porque seguramente, ¿sabes por qué, Raúl? Porque va a haber un elenco de leyes también a aprobar, o proyectos de ley,
Y eso queda en la vorágine de esas leyes de pronto. Bueno, Ese es el y tema. por eso es que nos estamos empezando a mover ahora, sobre Claro. todo con las organizaciones sociales del interior, para que eso no nos suceda. Claro. Que el país siga estando, aunque sea protegido por una moratoria nueva, extendida, hasta tanto la comisión esta termine sus informes y haya tiempo de digerir lo que la comisión va a hacer. Bien. Evidentemente lo que la comisión va a tener que decir es que el fracking no se puede aplicar en nuestro país. Claro. Esa técnica que tú definías como fracturar, que es correcto, esa técnica tiene graves problemas porque implica la introducción para mantener esa fractura, para abrir esas fracturas en la roca, y que el petróleo, que no está en un reservorio abierto, digamos, donde tú lo pinchas y sale, sino que está metido como si estuviera dentro de una esponja. Exacto. O nosotros lo comparábamos a veces con un trapo de piso en el suelo, que tú sabes que tiene agua, pero para sacarle el agua hay que Hay que exprimirlo. exprimirlo bien. Bueno, sí. lo que hace el fracking es exprimir la roca. Y más allá de que en algunos lados dicen que es simplemente hacer grietas, tengamos en cuenta que para eso se utilizan primero grandes cantidades de agua que se contamina específicamente y un cóctel, mira qué palabra Químico. utilizo, cóctel, ¿no? Sí. De productos químicos, Claro. que es propietario, o sea que ni siquiera nos permiten saber qué es. Claro. Tengamos en cuenta que incluso la exploración petrolera tradicional que se hizo en nuestro país varias veces ya en esta última década. Sí, que es tipo aguja, acupuntura, ¿no? Exacto, incluso esa explotación en nuestro país ha dado problemas. La empresa que estaba trabajando haciendo las perforaciones tuvo en 4 perforaciones 3 accidentes. En el primero se le escaparon 125.000 litros de productos químicos adentro de la tierra. Bueno. En el segundo perdieron y tuvieron que después recuperar con gran trabajo y con explosiones y demás, que dañaron otras cosas y que hubo vibraciones y que hubo problemas, que se llevó a la justicia penal sobre ese tema. Perdieron la broca, o sea, perdieron la punta de perforación. Y en otra después se les escaparon 240.000 litros de químicos adentro de la tierra. Y ahora pensemos en esto, si están haciendo un pozo en una roca y se les escapan 240.000 litros, esos 240.000 litros es muchísimo más que el volumen que tiene el pozo. El pozo es un agujero de unos 17 centímetros por 800 metros de profundidad. Se hace como una laguna abajo. Claro, ¿y eso por qué es? Porque la roca está fracturada ya. Nuestras rocas tienen grietas y esos líquidos se van por entre las grietas. Seguro. Entonces, si tú metes esos líquidos cayeron por gravedad, digamos, o sea, se volcaron dentro del pozo. Exacto. Si tú haces fracking, haces eso mismo, pero a presión y con explosiones. Seguro. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay abajo de nuestro territorio? Abajo tenemos, y tenemos el acuífero Guaraní. Te va a decir que es el segundo acuífero más importante de todo el planeta. La reserva de agua más pura, más mineralizada, supongo que debe estar, no sé si estará ya así, que se supone que tenemos debajo de nuestro suelo. Es cierto, es uno de los acuíferos más grandes, una reserva. Y otra cosa, Raúl, además, Uruguay está sentado sobre una punta basáltica que es el escudo del uso brasileño. Es un escudo basáltico. Yo me acuerdo que nos daban esto en el liceo y nos decían que es una zona antisísmica. ¿Por qué? Porque es una de las zonas más viejas del planeta, que ya es muy rocosa, donde se ha solidificado, digamos, ¿no? Pero todo se mueve. Pero sin embargo, el otro día nos enteramos con muchísima preocupación, inclusive la doctora, la geóloga, muy preocupada con el sismo grado 4,5 o 4,6 en el departamento fue de Florida. Sí, Leda, la geóloga Leda Sánchez estaba muy, digamos, estuvo muy mediática estos días justamente con ese tema, porque no es cierto que en el planeta Tierra haya zonas 100% estables. Claro. Hay zonas más estables que otras. La nuestra es una zona muy estable comparada con otras no tan lejanas, o sea, no tenemos que ir a Chile o ir a Perú, o sea, lo que es el aro alrededor del Pacífico. Pero nuestra geología no está muerta. No, claro, no está muerta. El planeta no está muerto. Pero es muy como levemente, Claro, hasta ahora hemos tenido eso, pero también siempre en esas cosas se acumulan tensiones. Ahora, fíjate si a eso vos le sumás el hecho de que vos, en esos acuíferos que vos definías como puros, mineralizados, de aguas que sabemos que son de buena calidad generalmente, en algunas zonas puede haber alguna roca específica que genere algún problema natural. O sea, y hay explotación brasileña también. Tenemos todos los países de la zona, nosotros también explotamos el acuífero Guaraní. Explotamos el acuífero Guaraní, explotamos acuíferos como el Arapey, el Salto, acuíferos más superficiales. Bueno, y ahora que cotiza en bolsa el agua va a ser más, después cuando la pandemia se vaya, si se va. Y bueno, el agua es un recurso que sabemos que tenemos. Finito, limitado. Y fíjate que en el caso del petróleo por el cual se podría hacer esta técnica de fracking, es un recurso que
en el mundo va quedando de a poquito, muy lentamente, mucho más lentamente de lo que yo quisiera, va quedando fuera de foco, o sea, el uso del petróleo. Estados Unidos lo aplica, ¿no? Estados Unidos aplicó el fracking durante mucho tiempo con una teoría, digamos, de independencia energética. Exacto. O sea, ellos tenían recursos petrolíferos de este estilo que no los podían sacar por las formas tradicionales y no querían seguir dependiendo políticamente de los países árabes para la provisión. Claro. El tema es que lo que tenemos que analizar es el costo que eso tuvo también para Estados Unidos, porque hemos visto multitud de reportes que nos muestran cómo la técnica de fracking produjo que en muchas zonas los caños de agua que sacan el agua subterránea salieran con gases inflamables, contaminación, pérdida de acuíferos. Imagínense lo que sería, por ejemplo, para nuestro país, que uno fuera a las termas del Arapey y en el agua que viene de abajo, de ese pozo de 1140 metros, si no me acuerdo mal, viniera con hidrocarburos mezclados porque reventaron rocas cercanas. Claro. Entonces tú te estás bañando y de pronto aparecen manchas de aceite en el agua. Perdemos toda la zona termal. Todo. Y perdés toda la zona termal, perdés la zona turística. Estamos hablando de una cosa puntual. Perdemos la reserva de agua que nos puede servir cuando hoy nuestros cursos superficiales están cada día en peores condiciones. Y ese es otro tema. Entonces, es pensar con falta de estrategia. Sí. Recordará seguramente que fue en el gobierno pasado que aparecieron unas muestras de hidrocarburos en uno de los pozos de esta empresa. Eso, publicado un viernes, hizo que las acciones de la empresa se multiplicaran por 4. Desde presidencia en ese momento se llamó a los líderes de los partidos políticos a reunirse para ver qué vamos a hacer con el petróleo. Y después, en una palabra que en aquel momento nos sonaba rara, pero que hoy conocemos todos, supimos que la empresa había metido un hisopo, o sea, le habían hecho un hisopado al pozo a fin de absorber el hidrocarburo de abajo y poder medirlo, poderlo analizar. Y después de 3 días de hisopar el pozo, 3 días de hisoparlo, obtuvieron menos de un barril, o sea, menos de 150 litros. O sea, en nuestro territorio seguramente hay hidrocarburos. En nuestro territorio los hidrocarburos libres evidentemente no existen porque los habíamos encontrado. Incluso esas mismas termas de las que hablamos son fruto de exploraciones petroleras de hace muchos años, donde hicieron los pozos y en lugar de petróleo encontraron agua. Claro. Entonces, todo eso nos indica que puede haber algo. Y todo eso nos indica también que debemos de proteger el mayor recurso. ¿Cuál es el mayor recurso? El agua. ¿Cómo podemos proteger el agua? Prohibiendo que esta técnica peligrosa y otras que puedan desarrollarse en el futuro que generen riesgos sean utilizadas dentro de nuestro territorio. Claro. Como tú decías, esto no alcanza en el territorio nuestro. Brasil también trabaja el área. En la provincia de Entre Ríos ya está prohibido el fracking. A nivel nacional en Argentina no, todo lo contrario, y todos conocemos lo que es Vaca Muerta, un reservorio de fracking en el sur. En Brasil se ha discutido mucho, algunos estados ya tienen reglamentaciones. Brasil, recuérdense que son estados. Son estados, un país federal. Exacto. Ahora, como Santa Catarina ya no permite. Uruguay sería muy importante que tuviera como una integración de planes estratégicos, cuidado del medio ambiente, incluso política económica. Con Brasil, creo que Brasil va en un buen rumbo económico ahora, pero con Argentina en las provincias limítrofes. A nivel de provincias, por ejemplo. A nivel de este tema, ¿qué es lo que más nos importa? Existe una Comisión Internacional del Acuífero Guaraní, que no ha operado mucho, vamos a ser claros, no ha trabajado demasiado, no se ha reunido demasiado, y menos ahora con la pandemia, pero existe porque todos reconocemos que ese es un recurso importantísimo. Compartido. Lo que pasa es que a veces aparecen intereses comerciales o intereses empresariales puntuales que ven la oportunidad, ya sea porque de verdad piensen explotarlo, o como pasó en el caso de esa aparición, entre comillas, de petróleo en nuestro país, ven la oportunidad de realizar una maniobra de bolsa que les reportó algo más de 1 milloncito verde por ahí les llegó a los ejecutivos que, conociendo la situación, cuando subió vendieron. Claro. Entonces, eso lo vimos en la bolsa australiana. Y capitalizan, claro, con ese ejercicio de bolsa. Exactamente. ¿Qué es el fracking? Se denomina fractura hidráulica, o en inglés fracking, a la perforación horizontal de napas de esquisto presentes en las profundidades del subsuelo y la inyección de agua a gran presión, como estaba explicándonos Raúl Viñas, mezclada con arena y productos químicos con el fin de fracturar la roca y extraer gas metano. Esta tecnología surgió en Estados Unidos hace poco más de 10 años y pareció revolucionar los problemas que se avenían con la declinación de las reservas de petróleo y gas.
Esto lo formula Víctor Baqueta en un artículo extenso, muy interesante. Se los recomiendo. Se llama La última obsesión energética. Está publicado en el semanario Voces del 9/2 del 2012. Mirá vos. Gas de esquisto, fractura hidráulica, fracking. Y luego dice Víctor, 10 años atrás los esquistos proveían 1% del gas natural en Estados Unidos. Actualmente representan el 30% del consumo de este país y cada día el área de extracción se amplía a nuevos estados que estiman abastecerse en un 50% del gas en 2020. La independencia energética, que es la teoría que ellos manejaron. Además del metano, que era lo que se estaba sacando principalmente en esa época, o sea, del gas natural, que se le llama así, después se desarrollaron las técnicas estas para extraer también hidrocarburos líquidos, de la misma manera, que salen mezclados con agua, que van a grandes piletas donde se debe separar el hidrocarburo del agua, y después esa agua contaminada muchas veces se vuelve al pozo, se inyecta en el pozo, para seguir haciendo la extracción. Lo que se hace es aprovechar otra cualidad que tiene, que los hidrocarburos normalmente, excepto algunos asfálticos, tienen menor densidad que el agua, que quiere decir que flotan en el agua. Entonces, si tú en un reservorio le metes agua, exacto, si tú le metes agua, el petróleo se va hacia arriba y puedes llegar a extraerlo con mayor facilidad. Con facilidad, claro. Son todas técnicas que en teoría aparecen como excelentes. Si tú dices, meto agua ahí abajo, saco petróleo, hay que ver que hoy, yo qué sé, la botella de agua Salus, el litro te sale más caro que el litro de nafta. Sí. Pero, disculpa la marca, pero lo cierto es que más allá de esa situación puntual, lo que no está, que en condiciones de laboratorio puede ser muy bueno, pero en las condiciones reales, las grietas, ese movimiento de la geología, esa vida que tiene nuestro planeta interna, hace que eso no quede estanco. Y las consecuencias no queden ni siquiera limitadas a áreas pequeñas, sino que pueden sentirse a grandes distancias. Entonces puede ser que tú tienes un pozo relativamente poco profundo para sacar agua para ganado, para riego, lo que sea, y una perforación que tiene 700, 800 o 1000 metros de profundidad utilizando fracking, te puede arruinar la calidad del agua de tu pozo, generando, entre otras cosas, mirá lo que podría llegar a pasar, que tú tengas que potabilizar el agua que vayas a usar para regar o para alimentar a los animales. ¿Y eso qué hace? Genera costos. ¿Y qué te hace con tu competitividad? Esa palabra que está tan de moda. Y vas a tener menos competitividad. No vas a tener ninguna, porque quedas carísimo. Nuestro país compite por esas condiciones naturales que tenemos. Sin duda. En nuestro país, por ejemplo, el ganado vacuno no necesita ser puesto en establo en ninguna parte del año. Tú vas a Europa y encuentras esas casas, o las casas de 2 pisos en las provincias vascas, por ejemplo, que en el piso inferior, la planta baja, era para guardar el ganado. Exactamente. ¿Y por qué? Porque si lo dejaban afuera en invierno se le moría. Y después nosotros tenemos esa gran facilidad para producir de manera natural productos de buena calidad y productos que son verdaderamente requeridos en el mundo. No cabe duda. Entonces tenemos que cuidar eso. Y una de las formas de cuidar lo que tenemos, y que esperamos lograr despertar la sensibilidad de los legisladores, es prohibiendo definitivamente esta tecnología en nuestro país. Y propugnar, impulsar que eso mismo se haga a nivel regional, en todos los ámbitos internacionales que pueda corresponder. Y además, Raúl, también que Uruguay asuma que tiene que cuidar estos recursos naturales que son únicos en el mundo, el agua, la calidad de nuestros suelos, por el pastoreo del ganado, la crianza del ganado, que tiene ese privilegio, es un valor agregado, hasta incluso natural. Todo eso es, a ver si vamos a decirlo bien en criollo, a ver si nos avivamos como país y nosotros apostamos a ser el gran productor de alimentos en suelos sanos y con agua. Nosotros no queremos ser productores de petróleo, queremos ser productores de agua. Es simple. Y ahora, para hacer eso, ¿no sería necesario que eso se convierta, que madure el Uruguay político y que se convierta en una política de Estado? Venga el gobierno que venga, estos recursos, señores, son políticas de Estado. Y además Uruguay es uno de los países activistas en cuanto a la defensa de los recursos naturales. Y hoy tenés como aliado fundamental la Unión Europea, que es muy proactiva en la defensa del medio ambiente, ¿no? El Tratado de París, el no calentamiento planetario, no quieren saber nada con productos que tengan tóxicos, agroquímicos. Lo hablamos mucho con el diputado Vega, que es uno de las personas que
el Uruguay afortunadamente tiene que mete para adelante en esos temas. Me parece que es fundamental eso. Porque es básico. Es básico. Es básico si queremos tener un país que pueda dar una buena condición de bienestar a sus habitantes humanos, claro, y a todos los demás habitantes que no son humanos, claro, ya sea los introducidos como aquellos que son autóctonos. Y los animalitos. Exactamente. Nosotros en cierta manera dependemos de todo eso. Sí, claro, claro. Nos podemos creer que somos la gran cosa, pero fíjate que además qué ingratitud, ¿no, Raúl? Porque si uno como niño, nuestros padres, disfrutamos el Uruguay natural de ir a jugar a la pelota en el campito, el barrio, en el interior me imagino, pila de gente, ¿no? Este pañuelo verde, un país lleno de verde, que crecía, como se decía, tirabas una semilla, salía el tomate ahí enseguida en la puerta de tu casa. ¿Por qué prohibirle eso a las generaciones que vienen? ¿Por qué prohibirle a los niños que vienen que tengan un país así, natural, con riqueza natural? Que además, cuando te enterás que en el mundo ya cotiza en la bolsa de valor el agua. No tenemos derecho a hacerlo. No tenemos derecho a hacerlo. Es muy importante ahora que avancemos en este tipo de cosas. Esto del fracking es una lucha que tenemos que dar ahora en este semestre que queda, en el segundo semestre de este año. ¿Y cómo está entonces, para redondear el tema, cómo está ahora con legisladores esto? ¿En qué instancia está? Tenemos varios legisladores que están de acuerdo. Uh-huh. El tema es que tenemos que impulsarlo y tenemos lo mejor que podría pasar acá sería que desde esta comisión o desde el Ministerio de Industria, que es el que maneja la comisión, digamos, entendieran lo que nosotros sabemos, que no llegan. Y no llegan no por un tema de la comisión formada, sino porque la comisión se formó prácticamente 2 años después. Entonces el plazo de 4 años que tenía se redujo a 2, el plazo se termina, y hay que entender que entregando el informe, como dicen ahora, en el mes de septiembre, no hay tiempo suficiente para que el Parlamento, primero el Poder Ejecutivo, el informe va al Poder Ejecutivo, es del Ministerio, que el Ejecutivo mande una iniciativa y que la misma pueda ser tratada en las 2 cámaras del Parlamento y aprobada antes de que se termine el plazo de esta moratoria. A no ser que se apele a un trámite también de urgente consideración. Bueno, es lo que podría ser. Sí. Pero hoy por hoy... Y capaz no que con una ley interpretativa de esta ley, que no sea muy modificativa, como tú sí que tires la pelota para adelante. De entrada, siendo que la comisión no ha terminado sus estudios y demás, y que nosotros entendemos que la comisión está trabajando seriamente y entendemos que al trabajar seriamente las conclusiones van a ser que el fracking no puede ser utilizado. Sobre toda esa base, lo que vemos es que es importante, pero que además no es solamente importante, sino que es suficiente con una extensión. Claro, de ese plazo. Por ejemplo, de 2 años más, una extensión mínima, para que la comisión tenga los 4 años que le marcaba la ley y pueda trabajar tranquilamente. Digamos, por otra parte, que en realidad, si yo me pongo a pensarlo fríamente desde el punto de vista técnico, la labor de la comisión en relación a juntar la información, traducirla y demás, es evidente que hace que el informe que la misma debe de producir va a ser un informe que tiene que decir que el fracking no se puede usar en el Uruguay, por todo esto que estuvimos hablando, por la geología, por la producción, por el futuro de todos, los recursos hídricos naturales, la importancia del agua, claro, tiene que ser una comisión muy, muy técnica, objetiva, ¿no? Bueno, en la comisión transversal, digamos, ¿no? Hay una participación importante de la academia por parte de la universidad, principalmente de la Universidad de la República, hay participación de ANCAP, hay participación también del Ministerio de Industria, hay del Ministerio de Salud Pública, hay varias organizaciones, hay una representación del área ambiental también, digamos, de la sociedad civil. Es una comisión bastante amplia. Es amplia. Está nutrida de, ¿pero qué pasa? De visiones. Claro, pero ¿qué sucede? El tiempo pasa. Sí, claro. Y donde el 11 de enero del año que viene una empresa presente un proyecto, ahí entramos a generarnos un problema que nos va a traer a colación lo que tú decías, por ejemplo, del juicio de Aratirí, lo que estábamos viendo de todo ese tipo de cosas. Incentiven la idea de la urgente consideración, incentiven esa idea con los diputados, con los senadores.
Tenemos, ¿Te parece que jugar todas las cartas y estamos haciéndolo, ¿no? Ir monitoreando ese tema desde acá. Por supuesto que tenemos. Si Dios lo permite y uno sigue estando y estamos acá. Claro, porque uno nunca sabe. Yo no soy fatalista. Yo qué sé, si no salgo y me pisa un ómnibus. Pero nadie la tiene completa. Claro, porque a mí qué cosa que yo no puedo creer cuando veo prensa y dice sí, porque está planificando y la FIFA de acá 8 y sí, porque vamos a hacer esto en 4 años. Pero ¿sabés que vas a vivir 4 años más? No, pero tenés que hacer un plan. Tenés que hacer un plan, eso sí. Porque ahora, si no tenés plan, vas al garete, o sea, no sabes para dónde vas. Pero yo siempre hago la salvedad, ¿no? Como cristiano digo, si Dios lo permite, todos los planes, mira, son susceptibles de imprevistos. Hay una máxima militar que dice que el mejor plan no resiste el primer encuentro con el enemigo. Claro. O sea, vos podés tener el mejor plan del mundo, pero la realidad es la que te va a marcar cómo salen las cosas. Eso sí. Hoy nosotros acá estamos con este tema. Las organizaciones del norte del país están muy involucradas con el tema. Se está empezando a tratar a nivel departamental, o sea, cada una de esas organizaciones lo está manejando a nivel departamental, porque estas cosas salen cuando hay apoyo. Y el apoyo acá cuando se logra, cuando la gente se da cuenta de las cosas. Exacto. Cuando la gente se da cuenta que Uruguay no será un país petrolero, y Uruguay no puede permitir que un recurso real que sabemos que tenemos, que es valioso, que es utilizable, potenciable y que está disponible, ese recurso que es el agua, no podemos perderlo por ninguna otra razón. Exacto. Porque ese es el que puede hacer que los hijos y nietos nuestros en el futuro puedan, como tú decías, disfrutar del Uruguay verde, ese que en las imágenes satelitales de todo el año es verde. Es verde, el pañuelo verde. Y que generaciones sigan integradas a esa identidad de producir recursos naturales. Uruguay tiene la posibilidad de producir alimentos para 75-80 millones de habitantes. Hoy estamos produciendo como para unos 25, o sea, tiene altísimo el techo. Y eso quiero yo de algún modo confirmar lo que tú estás diciendo, es decir, tiene para mucho. Uruguay se dice, nosotros somos un país productor de alimentos, de agua, de recursos naturales, y que mucho tiene que ver también con la industria turística, por supuesto, la gastronomía saludable. Hay un montón de cosas para pensar como país y que se haga una marca país en serio. La gente en turismo visita los desiertos, pero lo visita por un día o dos. ¿Viste la avidez que hay? Se quedan los lugares donde hay agua. Es lo que decía otro día el ministro de Turismo, y me lo decía, ¿quién fue que me lo dijo el otro día? El diputado Schipani me decía, no sabes la avidez que hay de turismo, se va a venir cuando esto pase, la pandemia. Hay impresionante cantidad de europeos que quieren venir, cantidad de canadienses, norteamericanos, bueno, de Brasil, más brasileños de los que venían, porque hay una avidez por este Uruguay que es natural. Esperemos poder darles la infraestructura adecuada, las condiciones adecuadas. Exacto. Es lo principal. Vamos a ir monitoreando este tema, si te parece, Raúl. Por supuesto, las órdenes. Desde el programa a las órdenes, para ir viendo cómo va caminando esto, que es también de vital importancia, como el agua, como la comida, como el futuro del país. Gracias, Raúl. Nos queda mucho trabajo por hacer. Sí. Te agradecemos como siempre la oportunidad de conversar de esto contigo y con la audiencia. Sí, claro. Es muy importante que la gente se vaya enterando de esto. Se vaya enterando de esto, que hay mucha tela para cortar. Recién empezamos a tratar este tema. Gracias, Raúl. Gracias a ti. Raúl Viñas estuvo con nosotros, integrante de Mobus, Movimiento por un Uruguay Sustentable, página de Facebook de ustedes. Mobus UI, si yo no me acuerdo mal. Mobus UI. Y tenés el Mobus TV todo junto, que es para los videos en YouTube. Perfecto. Y si no, esta misma nota la van a encontrar en nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos en nuestro canal YouTube. Y también en Facebook. ¿En dónde estamos en Facebook, Maxi? ¿En dónde estamos? Ahí está. Estamos en dónde estamos. Eso es en nuestro Facebook. Muy bien. Vamos a una pausa y seguimos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Acompañar a tus seres queridos cuando no están bien requiere cariño,